Reciban un cordial saludo del Colegio Médico. Esta es su casa. Y en nombre de la Comisión de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles del Colegio Médico, pues les doy la bienvenida. Para quienes nos acompañan por primera vez, quiero decirles que esta comisión se juramentó el año pasado por la Junta Directiva del Colegio. Está integrado por representantes de las diferentes filiales de especialidades que integran el Colegio Médico, y su trabajo es actualización médica, educación médica continua para los médicos generales, médicos del primer nivel de atención, enfocado a la prevención de las enfermedades crónicas. Ustedes saben que ahorita en el mundo, pues es la principal causa de muerte, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, diabetes, hipertensión, cáncer, y entonces es importante que estemos preparados para hacerle frente a este problema, que es un problema que no se va a resolver a corto plazo, ¿verdad? Va a llevar mucho tiempo el poder impactar en la disminución de la mortalidad. Bien, este día tenemos un tema de trascendencia importante en el país, y es la mortalidad materna. Para esto hemos invitado a un experto, ¿verdad?, quien nos va a hablar sobre estos temas, pero quiero dejar con ustedes al representante de la Comisión de Enfermedades Crónicas, que representa a ginecobstetricia. Así que dejo con ustedes al doctor Julio García Ocampo, quien va a moderar esta actividad. Tengan muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta actividad que para el Colegio Médico de El Salvador, específicamente para la Comisión de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, es de mucho agrado llevar las riendas de este tipo de actividades, y en esta mañana, para continuar con esta serie de conferencias que se han iniciado, pues se ha tomado a bien llamar esta jornada Prevención de Mortalidad Materna y Neonatal. Como la doctora decía, son dos temas de mucha trascendencia en nuestro país, ya que los dos forman parte de indicadores de desarrollo de un país. Se ha tratado que en cada una de las conferencias tener a uno de los mejores expertos en cada área, y esta mañana pues no es la excepción. Tenemos acá al doctor Guillermo Antonio Ortiz Avendaño, muy conocido por todos los que en algún momento pasamos por la Escuela de Medicina. El doctor Guillermo Antonio Ortiz Avendaño es un médico graduado de la Universidad de El Salvador, con estudios de posgrado en ginecología y obstetricia en el Hospital Nacional de Maternidad, en aquel tiempo, ahora Hospital Nacional de la Mujer, y además en el King Drew Medical Center de Los Ángeles, con una maestría en gestión hospitalaria de la Universidad de El Salvador, actualmente docente de pre y posgrado de la Universidad de El Salvador, y además jefe del Departamento Obstétrico del Hospital Nacional de la Mujer. En esta mañana pues el doctor Ortiz nos ilustrará con el primer tema, que se ha denominado la prevención y manejo de la prematurez. Así que dejo acá al doctor. Gracias. Gracias, doctor García. Muy buenos días a todos y bienvenidos al Colegio Médico. Para mí es un verdadero honor el que me permitan compartir un poco la experiencia en el quehacer diario de nuestra especialidad
y vamos a abordar dos temas que son del día a día y un problema como la prematurez que está creciendo a nivel mundial, y el otro será la mortalidad materna en el área de la hemorragia posparto. Bien, me gusta empezar esta charla siempre con unas reseñas históricas de nuestro país, de la historia de la medicina. Estos datos están tomados del libro de la historia de la medicina del doctor Infante Meyer. Aquí tenemos al doctor Carlos Leiva y el doctor José Llerena, y los tengo acá porque estos señores allá por 1911 trabajaban en el Hospital Rosales y tenían ingresada a una paciente que ellos habían apodado la curcuchita, una paciente con una cifoescoliosis severa, con una talla de 1 metro con 20 centímetros y embarazada. La tenían ingresada porque no sabían realmente qué podía suceder, ya que había iniciado labor de parto, y en una noche lluviosa, describe la historia, esta paciente empieza un trabajo franco de parto y deciden pues que van a hacerle un procedimiento diferente, ya que en esa época lo que se realizaba era una sinfisiotomía y una extracción con forceps trituradores del feto. Básicamente la mortalidad neonatal era del 100% y la materna era cercana al 100%. Probablemente esa cirugía fue realizada en este quirófano que del 1902 era la sala de operaciones del Hospital Rosales, y así cuentan que en esa época le pidieron al bachiller Trujillo, que era un interno de quinto año, que le diera una anestesia con cloroformo. Hicieron una incisión sifopúbica, expusieron al útero, hicieron una incisión clásica, o sea, una incisión vertical en el útero, y extrajeron a un producto vivo de 2.200 gramos, un prematuro de esa época. Esa es la historia de la primer cesárea que se realizó en nuestro país por el doctor José Llerena y Carlos Leiva en 1911. Y esta es la curcuchita que se ha rescatado, la foto de este libro tan interesante de la historia de la medicina. Yo los invito a que lo lean. Y aquí está, fue la primer paciente que se le realizó la cesárea en El Salvador en 1911, más de 100 años, y un prematuro. Probablemente no sabemos si fue llevada en esta ambulancia, ¿verdad?, al hospital, que es de esa época. Me imagino que la velocidad no era la adecuada, pero pues algo se hacía. Este es el colegio médico de esa época, y vean cómo está este sistema de transporte moderno de esa época, lo que podría corresponder al Citrans del año 1900. No sabemos, vean, no veo tanto tráfico alrededor, pero a lo mejor. Bien, después de este corolario, quisiera iniciar la charla también haciendo una referencia mundial acerca de la prematurez como un problema no solamente nacional, sino que mundial. Vean que más de 1 millón de niños mueren cada año debido a las complicaciones de los nacimientos prematuros. Muchos sobreviven, pero tienen una vida de discapacidades, especialmente problemas de aprendizaje, visuales y auditivos. Estas son las tablas extraídas de la OMS sobre la prematurez en el mundo. Actualmente se está clasificando la prematurez como prematurez temprana y tardía. En general, la que da mayor problema es la de menor de 28 semanas. Vean cómo Latinoamérica y el Caribe, si bien es cierto, no estamos tan mal como los países de África y de Asia, sí, definitivamente la tasa de prematurez, especialmente en los menores de 28 semanas, no ha bajado, y lejos de eso pareciera que está aumentando. Ya país por país, vean cómo nuestro país, acá en la fuente de la OMS, aparece con 12.8% prematurez. Sin embargo, yo creo que estamos un poco menos, pero vean que son los datos que aparecen en la OMS.
Algunos datos del Hospital Nacional Especializado en Maternidad, que es donde yo laboro. Los partos han reducido en su atención, los nacidos vivos, perdón, pero allá el 2014 fueron más o menos 2.800 partos, o sea, la curva ha bajado un poco porque ha reducido la tasa de natalidad, las mujeres se embarazan menos, pero también por la descentralización que ha habido de la atención y que está siendo efectiva a través de las redes. Esto es lo más impactante, y vean cómo la prematurez a través de los años, desde 1999, que era el 14.3, ha llegado hasta el 2014 de casi 22% en el hospital. Definitivamente que es un problema serio y representa básicamente 1 de cada 5 partos en el hospital es prematuro. Las consecuencias, como ya decíamos, hasta un 10% de parálisis cerebral, 50% de trastornos auditivos y visuales, y 60 de cada 1000 prematuros menores de 30 semanas pueden tener parálisis. O sea, la situación es grave. Las morbilidades que tenemos a corto plazo de la prematurez, que son las que usualmente logramos ver en los hospitales, ya que posteriormente son entregados los que salen vivos a sus madres: distrés respiratorio, hemorragia intracraniana, leucomalacia, sepsis, enterocolitis y broncodisplasia. Pero hay algunas que no logramos ver, pero sí, ya en el ámbito social, son de alto impacto: parálisis cerebral, la retinopatía del prematuro, el retardo mental, otras como el retraso psicomotor, problemas pulmonares secundarios a la broncodisplasia. Esta es una tabla de supervivencia, gracias al doctor Majano, que es el presidente del Colegio Médico, que se ha tomado la tarea a través de los años de ir cada año sacando, cada 2 o 3 años sacando las tablas de supervivencia. Básicamente, si en nuestro país y en el hospital especializado más grande del país nace un producto que pesa menos de 500 gramos, la expectativa de vida, al igual que en muchos otros países, es 0, o sea, la mortalidad es del 100%. Acá en las barras rojas está la supervivencia, y vean cómo a medida va aumentando el peso y la edad gestacional, la supervivencia va aumentando. Ya de los 700 gramos alrededor, ya hay un 14% de sobrevida, pero el salto lo dan a los 1500 gramos. En general, para todos nosotros la preocupación se ha orientado en la prevención del parto, especialmente de los menores de 1500 gramos. Sin embargo, aquí solo hablamos de sobrevida, no hablamos de calidad de vida. ¿Qué calidad de vida van a tener estos prematuros que rondan los 1500 gramos? En nuestro país no hay estudios a largo plazo acerca de las secuelas de la prematurez, pero en otros países que tienen recursos mucho mayores que los nuestros sí lo han hecho. Este es un estudio de los Países Bajos, un seguimiento, fíjense, de 30 años, de los recién nacidos desde el 67 hasta el 83, casi 1 millón de nacimientos prematuros, y aquí dividieron los resultados en cuanto a la edad gestacional. Vean cómo la parálisis cerebral, con una diferencia estadísticamente significativa, sí se presenta especialmente en menor edad gestacional que en la mayor. El retardo mental, también diferencia estadísticamente significativa. Estamos hablando de personas cercanas a los 30 años de edad que se les dio seguimiento con estos resultados. El autismo, que ha sido poco comprendido y todavía la causa no bien identificada, también tiene relación, probablemente no como una causa, pero sí una asociación con la edad gestacional al nacer. Desórdenes del desarrollo del comportamiento y de las emociones, también son personas que tienen muchos problemas en el desarrollo psicológico. Pero vean algunos datos curiosos de este estudio que aborda más que todo los resultados sociales de la prematurez. Y es
la capacidad de casarse o de acompañarse también está reducida. Entre más prematuro, menos probabilidad que se case en su vida adulta. Y lo peor, o lo mejor, no sé qué será, se divorcian más. Aquellos que logran y alcanzan a casarse, tienen mayor probabilidad de divorciarse. Y estos otros datos que me parecen bastante interesantes, aunque la diferencia no es tan grande, estadísticamente significativa, pero sí la hay en los grupos pequeños. El desempleo, criminalidad o sentencias por violencia o daño criminal. O sea, entre más prematuro, mayor probabilidad que tengamos criminales. Y yo me pregunto cuando leí este estudio, y lo decíamos con los estudiantes, yo no sé si el Chino Tres Colas, el 13 o el Diablito del Hollywood serán prematuros. No lo sé, sería de analizar cuál es el espectro social en cuanto a la prematurez que tenemos en nuestro país, pero sería interesante saberlo. Bien, voy a retomar algunos detalles que están en la guía de atención clínica de ginecología y obstetricia, de la cual participamos activamente, con algunas definiciones. La amenaza del parto prematuro no es nada más que la presencia de contracciones de 3 en 30 minutos, una dilatación de 3 centímetros y que se dé entre la semana 22 y 37. Ya un parto prematuro no es que se quiere venir, sino que ya nace de las 22 semanas y hasta las 37 semanas de gestación. Como les mencionaba, la OMS está queriendo enfocar algunas atenciones, especialmente en los grupos de prematurez extrema, de los de 28 semanas para abajo, aquellos que son muy prematuros, de 28 a 32, y los prematuros moderadamente tardíos, que para fines prácticos no representan un problema grave aún en nuestro medio. Pero ¿por qué hay tanto problema? ¿Por qué tenemos tanto prematurez? Bueno, esta es una gráfica que me gusta proyectarla, que resume en una sola ilustración las causas de la prematurez, y está modificada por el doctor Roberto Romero, que quienes lo conocen o han leído, es quien más ha estudiado sobre la prematurez y específicamente sobre algunos datos sobre la respuesta inflamatoria fetal en cuanto a las infecciones. Pero aquí están todas las causas, el gran grupo de las infecciones: la isquemia y hemorragia uterina, la sobredistensión, como el caso de los polidramios gemelares, problemas del cuello, especialmente las incompetencias sísmico-cervicales, problemas en cuanto a la aceptación como el embarazo y la placenta en un aloinjerto, un fenómeno alérgico o problemas endocrinológicos. En general, aquí tenemos resumidas la gran mayoría de las causas en donde la infección se lleva quizás las palmas en este sentido. Perdón, creo que La siguiente, por favor. Creo que si aprieta por acá, creo que se puede. Creo que se trabó. Ya me habían advertido que este puntero es un poco traicionero, pero bien. Yo les traigo una charla basada en evidencia, de acuerdo a las investigaciones que hay actuales. Ya en estos días hablar de la experiencia ya no es válido, tenemos que hablar en evidencia. Y vamos a recordar los grados de evidencia que son ampliamente conocidos por todos ustedes, pero vean cómo en los números romanos, de acuerdo, se aleja el numeral 1, se va alejando de la potencia en cuanto a la evidencia de la investigación, siendo el grado 1A una evidencia obtenida de un metaanálisis, que son los estudios con mayor peso, estudios randomizados, aleatorizados, controlados, o sea, el top de las investigaciones 1A. Básicamente, para que tengamos una visión,
todo lo que está publicado en la biblioteca Cochrane anda por este nivel de evidencia. Y el 4 es evidencia obtenida de expertos, reportes, comités, experiencia clínica de autoridades. Tampoco es que se desprecie la experiencia de los colegas. Si un grupo de personas expertas del área se reúnen y emiten una opinión, también hay que tomarle, aunque sea el nivel más bajo de evidencia, pero tiene algún grado de evidencia. La siguiente. Y así conforme el grado de evidencia es el grado de recomendación A, B y C, siendo A la más potente y la D con menos potencia. La siguiente. Bien, puntos claves sin controversia para la prevención y tratamiento del parto prematuro. Y si estamos hablando del primer nivel, esta es la gran responsabilidad que tenemos todos en las trincheras de la salud. La siguiente. 1. Deberíamos promover, y todas las mujeres deberían de tener una evaluación pregestacional antes de que se embaracen, y si no, una inscripción temprana, pero lo ideal es que sean ambas. Buscar criterios de riesgo antes descritos, tanto los históricos como los del embarazo actual, procurar un peso ideal y algunos factores de riesgo modificables, atacarlos y modificarlos. Sí, actualmente el Ministerio de Salud está trabajando para crear estas clínicas de evaluación de riesgo obstétrico, no solamente en los hospitales, sino en los primeros niveles, pero con una visión de salud sexual reproductiva, con una visión de riesgo reproductivo, no solo enfocados a la planificación. 2. Este quizás uno de los principales dolores de cabeza, y hablábamos en la lámina del doctor Roberto Romero de cómo las infecciones tienen un gran papel en la génesis de la amenaza del parto prematuro y el parto prematuro. La siguiente. Con diferentes niveles de evidencia, pero algunos muy importantes, sabemos que las cintas o tiras reactivas de uroanálisis, la que conocemos como el Conburtest, son elementos importantes para medir la orina, especialmente si estamos buscando nitritos y estearasa. La suma de alteraciones como nitritos, estearasas, leucocitarias, proteinuria más de 3 o hematuria hacen casi seguro el diagnóstico. De hecho, actualmente los lineamientos que se han girado a través del ministerio es que se utilice y que en su consulta, la paciente en su primera consulta, no esperemos un urocultivo, sino que inmediatamente pasemos a dar tratamiento con la identificación de estas tiras en el primer nivel. La siguiente. El diagnosticar la bacteriuria sintomática, que es el enemigo silencioso, porque aquella en la cual la paciente consulta con un proceso febril y disuria y dolor lumbar, prácticamente nos va a ser el diagnóstico más sencillo. Pero la bacteriuria sintomática, el tratarla es una intervención costo efectiva alta, con un nivel de evidencia 1 y recomendación A. Vean cómo en un estudio prospectivo que está aquí referenciado, las embarazadas en un 7.4% tuvieron infección de vías urinarias y un 5% fueron asintomáticas. O sea, si vemos 100 pacientes, 5 seguramente van a tener una bacteriuria sintomática y no sabemos si estas vayan a terminar en un prematuro. La siguiente. En una revisión sistemática de la Cochrane, se dio tratamiento a la bacteriuria sintomática comparada con placebo. No se logró el tratamiento, la cura de la bacteriuria, y vean cómo hubo una reducción de la incidencia de bajo peso al nacer en un 34% en las pacientes que fueran sujetas al tratamiento. O sea, no hay discusión, hay que tratar la bacteriuria sintomática. La siguiente. Mucho de lo que acá está nos ha servido para dar algunos lineamientos o apoyar algunos lineamientos que se han surgido para la atención del primer nivel. Ya sabemos la alta resistencia que tiene la Escherichia coli a la amoxicilina y a la ampicilina. Es por eso que la primera elección es nitrofurantoína.
100 miligramos 2 veces al día si es retar, 100 miligramos cada 8 horas si es de la normal. Puede ser cefalexina también o un cefadroxilo. Fíjense que basados también en nuestra realidad, si no contamos con nitrofurantoína y solo tenemos amoxicilina, se puede aumentar la dosis, no dar 500, sino que 750 cada 8 o 1 gramo cada 8 horas, tratando de vencer la resistencia de la E. coli. Pero, insisto, el ideal es la nitrofurantoína. Bacteriuria asintomática, nitrofurantoína. Otro apartado de las infecciones son aquellas infecciones vaginales que también son casi de la consulta diaria en cada prenatal. Desafortunadamente, por lo que vemos, no se investigan, o si la investigamos, la subestimamos. Buscar y tratar la vaginosis bacteriana. La inspección directa al microscopio con la típica, con el típico KOH y el olor a pescado, que tampoco vamos a llegar a eso. Clínicamente es fácil de hacer el diagnóstico de la vaginosis bacteriana, una descarga abundante que no produce prurito ni irritación, porque no es una vaginitis, sino una vaginosis, y con el mal olor característico. Tratamientos con 2 gramos de metronidazol, pero quizás se está dando más relevancia al tratamiento de 500 cada 8 horas por 5 días. Se asocia de 5 a 6 veces la probabilidad de un parto prematuro, especialmente en la génesis de la ruptura prematura de membrana. Recordemos que la vaginosis bacteriana es una vaginosis muchas veces mixta, no solamente por Nagarnerella, sino que ahí está el Mobiluncus, está metido también otras bacterias que liberan grandes cantidades de fosfolipasa A2 y que pueden producir una lisis de la membrana ovular y producir una ruptura prematura de membranas. Vean cómo el grado de recomendación es tipo A. La siguiente. Punto 3. Tratar y prevenir enfermedades médicas y obstétricas que provocan una gran tasa de prematurez. La siguiente. Y ahí no podemos obviar la preeclampsia, diabetes, hipertensión arterial y la malnutrición manifestada como desnutrición u obesidad. La siguiente. Medidas sencillas para la prevención de la paciente que puede generar preeclampsia. Esta revisión sistemática de la biblioteca Cochrane nos demuestra que la aspirina versus control, o sea un placebo, reduce estadísticamente significativa la mortalidad perinatal en 21%, o sea 1 de cada 5, la preeclampsia en un 14% y los prematuros en un 14%. Dosis de aspirina de 50 a 150 miligramos, iniciadas de 12 a las 20 semanas de gestación. Es bien importante que el inicio de la aspirinita para niños de 100 miligramos, que la encontramos incluso en algunos supermercados, debe realizarse entre 12 y 20 semanas, porque antes de que se dé la segunda migración del trofoblasto, que todos recordamos que un defecto en esta migración es la teoría quizás más aceptada en la génesis de la preeclampsia, y estamos buscando bloquear la función del tromboxano A2 con la consecuente daño endoteliar por el tromboxano. La siguiente. Se reduce hasta un 55%, ¿con qué? Con la ingesta de calcio. Vean cómo el calcio también, que es barato y es de fácil acceso, en aquellas mujeres que tenían una baja ingesta de calcio. Sin embargo, en aquellas con una ingesta de calcio adecuada, la reducción de la preeclampsia fue del 38%, pero no tuvo una significado estadístico en la diferencia. Básicamente el mensaje es: aquella paciente que consume poco calcio debe de ser beneficiada por 1.5 gramos de calcio desde el inicio del embarazo. Ahora bien, ¿quiénes son las pacientes que consumen poco calcio en nuestro medio? Básicamente todas. Si les preguntamos cuántas toman 2-3 vasos de leche al día, calcio, quesos, derivados lácteos, van a ser muy pocas. En general, la gran mayoría va a requerir ingesta de calcio.
Entonces estamos hablando de dos medidas sencillas, aspirina y calcio en pacientes de alto riesgo de génesis de preeclampsia. Sabemos todos que el pico de la enfermedad de la preeclampsia anda por ahí por las 32 semanas, pero puede ser antes. Y de hecho, la gran mayoría de ellas terminan en un parto prematuro. La siguiente, por favor. Con el aspecto de la malnutrición, tanto la obesidad como la desnutrición ha mostrado tener importante génesis en la prematurez. Vean cómo se encontró hasta 14 veces mayor el riesgo de partos prematuros menores de 31 semanas cuando el peso era bajo antes de la concepción. Y si la ganancia de peso aún fue mucho menor durante el embarazo, el riesgo pues puede ser incluso mayor. Pero también en las pacientes que tienden a ganar exceso de peso o que son obesas, tuvieron 8 veces más la probabilidad de un parto prematuro. Y estos son factores de riesgo modificables. En una evaluación pregestacional se les puede dar una asesoría nutricional para que lleguen a su IMC ideal. La siguiente. Punto 4. Hablábamos de la prevención primaria. Ahora, si no tuvimos efecto en la prevención primaria, vamos a la prevención secundaria. Ya se desencadena un trabajo de parto prematuro y tenemos que utilizar la tocólisis efectiva. La siguiente. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la prevención secundaria? Tratar efectivamente la amenaza de parto prematuro, deteniendo el trabajo de parto por lo menos 48 horas. Esto para que nos permita cumplir y que ésta sea efectiva en la maduración pulmonar. Y que también nos permita que sea trasladada esta paciente en la mejor incubadora, o sea, en su útero, a un centro que tenga atención especializada en prematuros. No estamos buscando llegar a las 37 semanas. Si detuvimos el parto 48 horas, básicamente podemos hablar de éxito en la tocólisis. Fíjense que tenemos acá los bloqueadores de los canales de calcio. Al compararlo con cualquier útero inhibidor, específicamente el fenoterol, especialmente la nifedipina como bloqueador de los canales de calcio, provoca una disminución estadísticamente significativa en nacimiento abajo de las 34 semanas y una prolongación del embarazo en 4 días. Nivel de evidencia 1, recomendación A. ¿Qué quiere decir? El tan famoso fenoterol versus la nifedipina. Es mucho mejor la nifedipina, mucho mejor. Fíjense que aquí desafortunadamente la tuvimos y por acá hay algunos colegas que recordarán que a lo mejor se utilizó hace muchos años y la utilizamos, la nifedipina como tocolítico. Las dosis eran de 10 miligramos cada 15 minutos hasta detener el trabajo de parto. Pero los cardiólogos se quedaban un poco asustados, ¿verdad? Que dosis tan altas, de 10 miligramos cada 15 minutos. Estamos hablando de 40 miligramos en una hora. Sabemos todos que la nifedipina hace muchos años la utilizábamos, la pinchábamos y se la dábamos sublingual para las crisis hipertensivas, pero producían unas hipotensiones severas y una isquemia secundaria cardíaca y cerebral que fue descontinuado su uso. Y desafortunadamente ya no se trajo al país la nifedipina de 10 miligramos. Y los cardiólogos estuvieron muy de acuerdo y los internistas, pero no nos preguntaron a los obstetras. Y nos quitaron al mejor tocolítico actualmente con un nivel de evidencia alto. Por supuesto, nosotros le damos 10 miligramos a una paciente cardiovascular sana. Por eso no tenemos los efectos de dársela a un hipertenso o a un paciente cardíaco. Ahora me dicen, sí, pero le puede dar hipotensión. ¿Qué peor efecto que el fenoterol? Si el fenoterol le da taquicardia, tremor, riesgo de insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón, aumenta los niveles de glucosa severamente. Entonces, un poquito de cefalea y orejas calientes, que era lo que más describía la paciente, creo que no es nada comparado con lo que produce el fenoterol. Así es que estamos queriendo ver si en un futuro no muy lejano
podemos regresar a la utilización de la nifedipina, que a nivel mundial es el mejor tocolítico. La siguiente. Basados en las evidencias actuales, se puede concluir que cuando es necesaria la uteroinhibición, la nifedipina debe de ser el medicamento de elección con un alto grado de evidencia. Incluso la OMS lo recomienda a nivel mundial y nosotros seguimos pues con el fenoterol. La siguiente. La siguiente. Sin embargo, pues si no tenemos otra alternativa, también el fenoterol no es que le esté haciendo la mala propaganda, pero requiere una vigilancia muy estricta, y muchas veces decimos lo malo no es el medicamento, sino el médico que lo vigila. Vean cómo, versus placebo, el betamimético, fenoterol, por supuesto que tiene una diferencia estadísticamente significativa versus no dar nada. En ese sentido es mejor darlo que no dar nada. La siguiente. El sulfato de magnesio, que ha sido tan vilipendiado en los últimos años a través de todos los investigadores tratando de desprestigiarlo, de que no funciona, que no es un buen tocolítico. La siguiente, por favor. Pero parece ser que tienen razón. Hay muchos estudios que no están dando un nivel de evidencia estadísticamente significativa para decir que el sulfato de magnesio versus cualquier otro tocolítico es mejor. Si ven acá, está favoreciendo al grupo control, básicamente, que sería cualquier otro tocolítico menos el sulfato de magnesio. La siguiente. Es por eso que está ahorita en discusión en algunos países el retirar el sulfato de magnesio como un tocolítico que a través de la historia ha sido la segunda opción después del fenoterol, y que incluso aparece en nuestras guías y lineamientos del manejo de la amenaza parto prematuro. Punto 5. Si la paciente presenta una ruptura prematura de membranas, hay que procurar el manejo expectante, o sea, avanzar un poquito más en la gestación para aumentar la sobrevida en base a la tabla que les presenté minutos anteriores, elaborada por el Departamento de Neonatología. Lo más importante es antibióticos. La siguiente. Y los antibióticos no son para que traten un problema infeccioso, sino para prevenirlo. El tratamiento con antibióticos después de la ruptura prematura de membrana se asocia con una diferencia estadísticamente significativa del retardo de nacimiento y reducción de la morbilidad neonatal. ¿Qué quiere decir? Lo que conocemos como fase de latencia de la ruptura, o sea, desde que se rompen las membranas hasta que inicia el trabajo de parto, prolonga. En la institución en la cual yo trabajo, el tiempo de latencia, la prolongación de los días, anda alrededor de una semana. Y una semana en un prematuro extremo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. La siguiente. Y vean cómo acá hay diferentes estudios que demuestran el beneficio de utilizar cualquier antibiótico, pero tiene que ser una penicilamina, penicilina, ampicilina, amoxicilina, ácido clavulánico, eritromicina, en la ruptura prematura de membranas. En general, utilizamos una combinación de ampicilina y eritromicina. La combinación puede parecer un poco rara porque, bueno, casi el espectro es el mismo. Sin embargo, la eritromicina es efectiva contra la clamidia y no así la ampicilina. Entonces vamos orientados también a ese enfoque. Y recordemos siempre que el enemigo de la infección neonatal y de la sepsis neonatal temprana es el estreptococo. El estreptococo del grupo B o Galacteae es el que orientamos el tratamiento con la ampicilina. Vean cómo se reduce desde las infecciones, requerimiento de oxígeno, uso de surfactante, estancia en cuidados intensivos y igual con ultrasonidos normales que reflejan una reducción de la hemorragia intracraneana. La siguiente. Punto 6. La siguiente. La siguiente. El uso de esteroides, ya no hay discusión. Hace muchos años se probó que la inducción de la maduración pulmonar a través de la liberación del factor surfactante provocado por los esteroides debe de ser una rutina. ¿En quiénes? Toda embarazada con amenaza de parto prematuro, ruptura prematura de membrana, hemorragia interparto o cualquier
otra circunstancia que justifique un parto pretérmino. La siguiente. Reduce, vean cómo muerte neonatal, distrés respiratorio moderado a severo, hemorragia cerebral, hemorragia ventricular severa. Fíjense que algunos autores, incluido unas revisiones que se han hecho en nuestro hospital, decíamos, bueno, es que el esteroide no redujo la presencia del distrés respiratorio. Y es cierto, pareciera que no existe una gran, pero sí la severidad. El distrés y la membrana hialina severa sí se presenta mucho menor cuando se utiliza esteroide que sin utilizarlo. Y no es lo mismo que salga de un distrés leve a un distrés grave. La siguiente, por favor. Actualmente no se justifica más de un ciclo. Hace un par de años se daban ciclos semanales hasta llegar a la semana 34. Actualmente solamente en caso de que sean gemelares o cuando se da una dosis de rescate después de que se ha cumplido un mes de haber dado una dosis inicial y que persiste el riesgo de prematurez, se justifica indicar un segundo ciclo. Recordar que lo que utilizamos son glucocorticoides, porque hemos tenido algunas discusiones con algunos colegas de pacientes que han estado recibiendo prednisona de forma crónica, y entonces no maduremos pulmón porque ha estado con prednisona. Pero no es cierto, recordemos, la prednisona no atraviesa la barrera hematoplacentaria. Podemos utilizar dosis de hasta 100 miligramos por día y no llega al feto. Si no, hace muchos años les hubiéramos sustituido la dexametasona y betametasona por 10 miligramos de prednisona y fuera suficiente. Tiene que ser glucocorticoides y no mineralocorticoides, en las dosis pues que todos ya ampliamente sabemos. Por aquí me están pasando un informe, el que era dueño de un Yaris gris particular, 33878, ¿de quién era este carro? No, mentira, ¿de quién es? Que creo que tienen que moverlo, está tapando, ¿verdad? Un Yaris gris 33878. Bueno, a lo mejor no es de acá. La siguiente. Punto 7, la siguiente. Igual, lo que mencionábamos, no solamente para la ruptura prematura de membrana, sino la prevención de la sepsis neonatal temprana. Desde 1996 ya existe un lineamiento de la CDC de Atlanta para la prevención de la sepsis neonatal temprana, y nosotros nos basamos básicamente en esto. Se debe administrar en mujeres embarazadas que tienen antecedentes de recién nacidos con sepsis por estreptococo, bacteriuria por estreptococo, partos menores de 37 semanas, ruptura prematura ruptura de membranas de más de 18 o toda paciente que desarrolle fiebre intraparto. La siguiente. Acá está ampliamente probado la biblioteca Cochrane para la reducción de la sepsis neonatal temprana. Vean cómo estas gráficas de cajas y bigotes se alejan todas. Esta quizás toca la línea media, pero en general sí vemos que hay una diferencia estadísticamente significativa de darle antibióticos versus no dar nada en la génesis de la sepsis neonatal temprana por el estreptococo. Esta gráfica a mí me gusta mucho, es del Colegio Americano de Ginecología, pero también se publica en los libros de la Sociedad de Pediatría. Vean cómo los niveles de la sepsis neonatal en los años 90 era alta en los Estados Unidos. Luego tienen la primera reunión del Colegio de Ginecólogos y de Pediatras, lanzan algunos lineamientos, pero el CDC allá por el 94-96 publica las guías. Luego hay un consenso y vean cómo comienza a caer los porcentajes de sepsis neonatal temprana de manera dramática, epidemiológicamente y desde el punto de vista de salud pública, un éxito rotundo la utilización de antibióticos antenatales. La siguiente. ¿Qué medicamento hay que utilizar? Es la ampicilina en este caso, ya que es el estreptococo altamente sensible a la ampicilina o penicilina en dosis anteparto. Ahora, hay algunas estrategias que les traigo acá que están recientemente promoviéndose, y tres de ellas es la medición
rutinaria en todos los ultrasonidos de la longitud del cuello uterino, la utilización de la progesterona vaginal en pacientes sin causa explicable de prematuros previos o con cuellos cortos, y el cerclaje profiláctico o terapéutico. La siguiente, por favor. Esta es la medición del cuello. También hay que tener algún grado de capacitación ultrasonográfica para medir la longitud del cuello. Vean, este es un cuello normal y aquí francamente se observa la imagen típica de embudo de acortamiento cervical que predice un prematuro en las siguientes semanas. La siguiente. Vean cómo este estudio de la Biblioteca Cochrane, solamente con conocer que el cuello está corto, nos hace tomar algunas medidas para prevenir el parto prematuro versus no saber nada acerca del cuello. Independientemente de la acción que tomemos, con solo saber que tiene el cuello corto, algo vamos a hacer y previene la prematurez. La siguiente. Progesterona para la prevención del parto prematuro. A través de los años en nuestro país y en el mundo entero y en Latinoamérica también, se ha utilizado el caproato de medroxiprogesterona inyectado para la prevención del parto prematuro. Recordemos que una de las génesis de la prematurez, o una de las teorías, es una caída brusca de la secreción de la progesterona, al igual que en una menstruación, lo cual hace que secundariamente se inicie un trabajo de parto. La siguiente. Pero vean que acá estamos hablando de prevención, no de tratamiento. Si ya tenemos instaurada una amenaza de parto prematuro, el papel de la progesterona va a ser muy pobre. Pero si estamos hablando de prevención, vean cómo sí tenemos con diferencias altamente significativas. Vean cómo se aleja de la línea media y todo favorece el tratamiento en la utilización de progesterona versus nada en la prevención de un parto prematuro abajo de las 34 semanas. Esto está orientado en dos grupos poblacionales: pacientes que han tenido prematuros previos sin causa explicable y en pacientes en las que se les ha detectado un cuello corto, que vamos a ver más adelante cuál es el nivel de corte. Este es otro estudio también que se compara la progesterona vaginal con la medida del cuello corto. Es un estudio bastante importante. Vean cómo también lo está liderando el doctor Roberto Romero y está dando niveles estadísticamente significativas, pero especialmente en nacimientos abajo de las 34 semanas. O sea, es lo que les decía, no vamos a tener esperanza de llevarlo a las 36, 37 y mucho menos llevarlo a un postérmino, ya no tiene sentido. Y les digo porque muchas veces decimos, no, yo le traté efectivamente la amenaza de parto prematuro. ¿Y cuándo nació? A las 42 semanas. Lo que tuvo fue cualquier cosa menos una amenaza de parto prematuro. La siguiente. La siguiente, por favor. Vean cómo en cuanto al peso al nacer, menor de 1500, estadísticamente significativo, y como les decía al inicio de la charla, este grupo de recién nacidos son los que nos están dando el grave problema en nuestro medio. La siguiente. La siguiente, por favor. Y este que compara el uso de la progesterona y el cerclaje, que también el cerclaje ha sido muy promovido como una medida quirúrgica invasiva para controlar la amenaza de parto prematuro o el riesgo de prematurez en pacientes que tienen cuello corto. Este estudio, con un valor de P que todos están cercanos al 1, no hay ninguno menor de 0.05, lo cual al final de todo este montón de letras quiere decir que da lo mismo hacerle un cerclaje que ponerle progesterona vaginal. Sin embargo, los riesgos son altamente mayores en un cerclaje. Es un procedimiento quirúrgico, lleva una anestesia regional y hay una posibilidad de infección, hemorragia, etcétera. La siguiente. Y esto se los traigo, que es lo que recientemente se está utilizando en los países desarrollados, pero es algo bien sencillo. Es un pesario de Arabin que se está colocando en los cuellos cortos o en aquellos pacientes con cuellos incompetentes. Y vean cómo es de sencillo. Es un instrumento hecho de Silastic, que es antialérgico, y se coloca
en el cuello, con resultados bastante buenos. La siguiente. Y lo otro, pues, que si no pudimos detener el trabajo de parto, hay que enviarla a un centro que tenga personal calificado para la atención de prematuros, especialmente prematuros extremos. La siguiente, por favor. Que tenga un neonatólogo, que todos estén capacitados en la reanimación neonatal, que tengan la capacidad de administrar factor surfactante, que tengan antibióticos de amplio espectro, que tengan cuidados intensivos y especialmente personal de enfermería suficiente y capacitado en la atención del prematuro. Créanme que el papel del personal de enfermería en el éxito de sacar adelante a un prematuro extremo es fundamental. Miren, si hay que ver a esas enfermeras tratando de canalizar una vena en un niño de 28 semanas, si esos hacen maravillas, ¿verdad? Bueno, y la causa que usualmente ha sido descuidada y la dejé al final para detenerme un poco, la siguiente. Busque y trate la enfermedad periodontal, la gingivitis y periodontitis. ¿Cuántos de nosotros a nuestras pacientes embarazadas en la revisión rutinaria de un control prenatal tenemos el detalle de revisarle la boca? La siguiente, por favor. Aquí hay nivel de evidencia que nos dice que en un análisis de regresión logística multivariado mostró que la enfermedad periodontal fue un factor fuertemente relacionado con casi 5 veces mayor el riesgo de nacimientos prematuros. Pero no solamente eso, sino que se ha asociado con un alto riesgo de preeclampsia. No sabemos por qué, se cree que es por la liberación de citoquinas producto de la agresión tisular y la respuesta inflamatoria normal que da la infección, que puede desencadenar un estrés oxidativo. Sin embargo, con la prematurez no hay discusión. La siguiente. Vean cómo este estudio publicado en la revista chilena de ginecología y obstetricia reciente, sí hay factor de riesgo para bajo peso al nacer y prematurez, con varios estudios que apoyan la causa de prematurez por la enfermedad periodontal. La siguiente. Pero, ¿qué es la enfermedad periodontal? Porque a lo mejor no somos odontólogos y nos cuesta identificar el problema. Es una placa alrededor del diente y de la encía donde hay bacterias y toxinas que causan una respuesta inmunológica inflamatoria, liberación de mediadores y puede causar prematurez e incluso preeclampsia. La siguiente. La siguiente, por favor. Perdón, la anterior. En caso de tener una gingivitis o una enfermedad periodontal, hay que enviar inmediatamente al dentista, pero podemos administrarle medidas tan sencillas como enjuagues bucales con clorhexidina. Y si tenemos amoxicilina, pues hay que administrarla, y si no, metronidazol. La siguiente, por favor. Y esto es como se observa, vean, estos son encías sanas, tal vez no ayuda mucho la luz, pero vemos alrededor de la base del diente un pequeño eritema, y esto ya es una gingivitis. Yo los invito a que el día lunes, cuando estemos dando un prenatal, le veamos los dientes a nuestras pacientes. Yo creo que vamos a quedar admirados de la cantidad de pacientes que tenemos con gingivitis. Por supuesto, una enfermedad periodontal temprana, pero muchas veces nos damos cuenta hasta que está en este estado, y ni siquiera a veces en este estado le hacemos caso. Tenemos pacientes que están con amenaza de parto prematuro y bueno, y la causa no la encontramos, y a nadie se le ha ocurrido preguntarle a la paciente o abrirle la boca y verle la dentadura. Y aquí, por eso lo pongo, es la causa descuidada. Yo los invito nuevamente a que si queremos hacer algún grado de incidencia en la prematurez en nuestro país, revisemos los dientes. Y me apena un poco decirlo, pero el Hospital Nacional Especializado en Maternidad, a este día aún no tenemos un odontólogo en nuestro hospital. Entonces yo vengo a darles la charla aquí y tampoco es que cante mal las rancheras yo, ¿verdad?
Pero sí, con algunos esfuerzos que se han hecho a través de la dirección, ya hay un lugar y se va a trasladar un odontólogo del primer nivel para que nos atienda a las pacientes que tenemos en nuestro hospital que están con amenazas de parto prematuro. La siguiente. Bien, vean cómo en algunos casos solamente un prenatal lo vemos de bajo riesgo, no encontramos algunos factores de riesgo, no los identificamos, creemos que ya nos comimos este conejito, pero lo que sucede es la siguiente, al revés. Ese control prenatal que parecía que estaba todo cocinado, a los días nos está llegando una supervisión porque tuvimos una mortalidad neonatal, o ya no se diga una muerte materna, y nos damos cuenta, no, si todo estaba bien, sí, lo que sucede es que tuvimos un prematuro, nunca revisamos el área genital para ver y tratar la vaginosis bacteriana, no le revisamos tampoco los dientes, no vimos que tenía un prematuro previo y no maduramos pulmón. O sea, hay una serie de acciones que son casi en el 99% responsabilidad del primer nivel de atención. Así que muchas gracias, yo los invito a que lo que aquí en esta mañana he compartido puedan aplicarlo de alguna forma en sus diferentes sitios de trabajo. Hasta acá la primera charla, muchas gracias.